El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El sol de la tarde caía oblicuo sobre los tejados de Madrid, proyectando sombras alargadas que parecían estirarse como recuerdos hacia el pasado. En un modesto piso iluminado por la luz mortecina, un anciano de mirada chispeante repasaba con sus dedos ajados una vieja fotografía en blanco y negro. Aquel hombre, cuyo rostro reflejaba los surcos de 1000 vidas imaginadas, era Alfonso del Real. Para el público, había sido el rostro de la picardía, la voz de la comedia costumbrista, el eterno secundario que, con solo un gesto o una frase bien colocada, era capaz de robarle la escena al galán más pintado. Pero detrás de las luces de las candilejas y de los aplausos que aún resonaban en el eco de su memoria, existía una historia de vocación inquebrantable, de un viaje que había comenzado muchísimos años atrás, en una España que ya solo habitaba en los libros de historia y en las retinas de los más viejos del lugar. Su andar por este mundo había iniciado en el norte, en tierras burgalesas, específicamente en la localidad de Pampliega, cuando el siglo XX apenas caminaba por sus primeras décadas. Nació en el año de 1916, en un momento en que el mundo se desangraba en una gran guerra lejana, mientras en su entorno rural la vida seguía un ritmo pausado, marcado por las cosechas y el sonar de las campanas de la iglesia. Desde muy niño, el pequeño Alfonso demostró una curiosidad innata que no parecía encajar del todo con las labores del campo o las profesiones tradicionales de la época. Tenía una capacidad asombrosa para imitar las voces de los vecinos, para gesticular de formas que hacían arrancar carcajadas a sus familiares y para transformar cualquier modesto tablado o reunión familiar en un improvisado escenario. Sin embargo, el camino hacia el arte dramático nunca fue una línea recta, y mucho menos en aquellos tiempos turbulentos en los que dedicarse a las farándulas era visto por muchos como una senda de perdición y hambre. La juventud lo sorprendió con el estallido de la Guerra Civil, un conflicto atroz que desgarró el tejido social de la nación y que marcó a fuego a toda su generación. Fueron años de penurias, de miedos y de silencios forzados, donde la supervivencia era el único guión posible. Pero incluso en medio de la desolación, el espíritu cómico de Alfonso no se apagó. Cuentan quienes lo conocieron en aquellos años difíciles que siempre encontraba la manera de arrancar una sonrisa, de aliviar la pesadumbre general con un chiste oportuno o una representación improvisada detrás de las líneas, entendiendo desde muy joven que la comedia no era un mero entretenimiento, sino un bálsamo necesario para el alma humana cuando ésta se encuentra rodeada de oscuridad. Con el fin de la contienda y la llegada de la larga posguerra, Alfonso decidió que su destino no podía estar en otra parte que no fuera la capital. Madrid era el imán que atraía a todos los comedidos, a los poetas, a los picos de oro y a los que sonaban con ver su nombre grabado en las carteleras de los teatros de la Gran Vía, o de la calle Atocha. Llegó a la gran urbe con una maleta cargada de ilusiones, unas pocas pesetas en el bolsillo y una determinación de hierro. Los primeros años en la capital fueron un constante deambular por pensiones de mala muerte, de colas interminables en los teatros para conseguir una audición como meritorio, y de cafés compartidos con otros aspirantes a actores que, como él, devoraban mendrugos de pan mientras discutían sobre Stanislavski, el teatro clásico español o las nuevas tendencias que tímidamente intentaban cruzar las fronteras. Poco a poco, su constancia empezó a dar frutos. Su físico, que no correspondía al del galán de la época, alto y de facciones perfectas, se convirtió paradójicamente en su mayor activo. Alfonso poseía un rostro expresivo, una calvicie prematura que le otorgaba un aire de respetabilidad cómica y unos ojos vivarachos que podían denotar tanto una profunda ingenuidad como una picardía desbordante. Los directores de las compañías teatrales de la época empezaron a notar que aquel joven burgalés tenía una vis cómica natural, una capacidad única para conectar de manera inmediata con el público más heterogéneo. Fue así como empezó a encadenar pequeños papeles en obras de repertorio, aprendiendo el oficio desde abajo, escuchando el murmullo del respetable detrás del telón y dominando los tiempos de la comedia. Ese arte dificilismo que consiste en saber exactamente cuándo hacer una pausa para que la risa estalle en la platea. El teatro de variedades, la zarzuela y las comedias de escurrir el bulto se convirtieron en su hogar adoptivo. Durante las décadas de los años 40 y 50, la vida de Alfonso del Real fue la de un auténtico comediante de la legua, viajando por toda la geografía española en trenes incómodos, cargando decorados y durmiendo en hostales de provincias donde el frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Eran las famosas giras teatrales, donde se representaban 2 y hasta 3 funciones diarias,
Un ritmo frenético que templaba el acero de los verdaderos actores y destruía a los débiles. En ese subir y bajar de telones, Alfonso compartió escenario con las grandes figuras de la escena española de la época, aprendiendo de los viejos maestros y puliendo un estilo propio que se caracterizaba por la naturalidad, la humanidad de sus personajes y una ternura soterrada que hacía que el espectador, además de reír, sintiera un profundo afecto por aquellos tipos desastrados, tíos solterones o funcionarios grises que le tocaba interpretar. Mientras tanto, un nuevo invento empezaba a cambiar el panorama del entretenimiento en el país, el cine. Aunque ya había tenido alguna incursión tímida en el celuloide, fue a partir de los años 60 cuando el rostro de Alfonso del Real se volvió verdaderamente imprescindible para los espectadores de toda España. El cine español de aquella época vivía una edad de oro de la comedia, impulsado por directores que sabían retratar como nadie las contradicciones, las timideces y los deseos de una sociedad que empezaba a despertar del largo letargo de la posguerra y a asomarse al desarrollo económico y al turismo. Alfonso se integró a la perfección en ese universo de celuloide. No importaba que sus papeles duraran 5 minutos en la pantalla o que su nombre apareciera en letras pequeñas en los créditos, su aparición siempre provocaba la sonrisa cómplice del espectador. Era el vecino cotilla, el tendero gruñón, el policía despistado, el pariente de provincias que llegaba a la ciudad con la boina calada y los ojos abiertos de par en par ante la modernidad. Directores de la talla de Luis García Berlanga, el gran maestro de la sátira hispana, supieron ver en él la quintaesencia del carácter español. Esa mezcla de picaresca y dignidad que permitía reírse de las propias miserias sin perder el respeto por uno mismo. También trabajó a las órdenes de Mariano Ozores, de Pedro Lázaga y de tantos otros realizadores que llenaban las salas de cine semana tras semana. Alfonso del Real se convirtió en uno de esos rostros familiares que formaban parte del paisaje cotidiano de los españoles, tanto como el Seat 600, el toro de Osborne en las carreteras o el aroma a café de las mañanas de domingo. En los rodajes, sus compañeros lo respetaban profundamente. Era un hombre puntual, disciplinado, que se sabía el guión al dedillo pero que siempre aportaba una morcilla de su propia cosecha, un chiste improvisado que mejoraba la escena y que los directores bendecían con entusiasmo. Su generosidad en el plano era legendaria, nunca intentaba pisar al compañero, sino que trabajaba para el lucimiento de la escena completa, sabiendo que en la comedia el éxito depende del engranaje perfecto de todas las piezas. A pesar de la fama que el cine le otorgaba, Alfonso nunca abandonó su amor primitivo por las tablas. El teatro seguía siendo el lugar donde sentía el latido directo del público, ese termómetro infalible que no engaña. En el Teatro de la Comedia de Madrid o en el Teatro Latina, participó en innumerables montajes de éxito, muchas veces al lado de grandes vedetes de la revista o de capocómicos de renombre, aportando siempre su solidez interpretativa. Con la llegada de los años 70 y el advenimiento de la transición democrática, el panorama cultural del país cambió de forma radical. El cine de la época del Destape y las nuevas corrientes teatrales buscaron otros caminos, otras estéticas y otras formas de expresión. Para muchos actores de su generación, aquel cambio supuso un arrinconamiento o el olvido directo. Sin embargo, Alfonso del Real demostró una capacidad de adaptación asombrosa. Siguió trabajando infatigablemente, alternando el cine comercial con apariciones en la televisión, el nuevo medio masivo que había entrado en todos los hogares y que volvió a dar una segunda juventud a su carrera. Las series de televisión española, los programas de sketch y los espacios dramáticos como Estudio 1 contaron con su presencia magnética, permitiendo que las nuevas generaciones, que no habían pisado un teatro o que apenas recordaban el cine de los 60, descubrieran a aquel genio de la interpretación. Ver a Alfonso del Real en la pantalla de la televisión era como recibir la visita de un tío querido en el salón de la casa. Su voz, ya más cascada por el paso del tiempo, mantenía esa entonación perfecta, esa dicción impecable que era marca de la casa de los actores formados en las duras escuelas del teatro de repertorio, donde había que hacerse oír hasta en la última fila del gallinero sin necesidad de micrófonos de corbata. Los años fueron pasando y el joven inquieto de Pampliega se transformó en un venerable anciano del espectro artístico. Su salud empezó a resentirse tras décadas de trabajo ininterrumpido, de noches sin dormir, de viajes interminables y de la tensión lógica que supone enfrentarse al escrutinio del público noche tras noche. Llegó el momento inevitable de la retirada, un retiro que Alfonso afrontó con la misma dignidad y el mismo estoicismo con el que había vivido toda su existencia. Se apartó de los focos de manera discreta, sin grandes aspavientos ni homenajes rimbombantes.
prefiriendo el calor de su hogar y la tranquilidad de una vida dedicada a la contemplación y al recuerdo de los buenos tiempos. En su madurez y en los últimos tramos de su viaje vital, Alfonso gustaba de pasear por las calles de aquel Madrid que tanto amaba, un Madrid que ya no era el mismo que lo recibió en los años 40, sino una metrópolis moderna y bulliciosa que caminaba deprisa, muchas veces sin mirar atrás. A veces, algún transeúnte de cierta edad lo reconocía, se paraba a su lado con timidez y le daba las gracias. Gracias por tantas risas, don Alfonso, le decían con el sombrero en la mano. Y para él, ese reconocimiento anónimo y sincero valía más que todos los premios académicos o las medallas oficiales que pudieran otorgarle. Era la confirmación de que había cumplido con su misión en este mundo, que no había sido otra que hacer la vida un poco más llevadera, un poco más alegre, a millones de compatriotas que compartieron con él su tiempo y su país. En el silencio de su habitación, rodeado de libretos gastados por las anotaciones a lápiz, de fotografías dedicadas por compañeros que ya habían partido al otro lado del telón y de estatuillas que testimoniaban su larga trayectoria, Alfonso sonreía. Sabía que el teatro es un arte efímero, que las palabras dadas en la escena se las lleva el viento en cuanto se apagan las luces de la sala, pero también era consciente de que, gracias al milagro del cine, una parte de su alma, de su genio y de su risa quedaría grabada para siempre en las cintas de celuloide, desafiando al olvido y a la muerte misma. Su fallecimiento, ocurrido a las puertas del nuevo milenio, concretamente en el año de 2002 en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, cerró una página fundamental de la historia del espectáculo en España. Con él se iba uno de los últimos representantes de una estirpe de actores irrepetible, hombres y mujeres que hicieron de la necesidad virtud, que transformaron la escasez en ingenio y que elevaron el oficio de comediante a la categoría de obra de arte. La noticia de su partida llenó de tristeza los mentideros artísticos y las páginas de los diarios, pero más allá del duelo oficial, lo que quedó en el aire fue un sentimiento de profunda gratitud colectiva. El chaval de Burgos que un día soñó con imitar las voces del mundo había completado su función, había saludado por última vez a la platea y se había retirado entre bambalinas, dejando tras de sí el eco eterno de una sonora ovación que nunca debería apagarse. La memoria de Alfonso del Real permanece viva en cada reposición de aquellas películas costumbristas, en cada fotograma donde su rostro asoma con un gesto de picardía, recordándonos que la comedia es cosa seria y que la risa es el camino más corto hacia la libertad y la comprensión humana. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.